de junio. A partir de hoy, sí, a partir de este lunes 29, entra ya en vigencia el dólar flexible. 9 bolivianos con 73 centavos. Es el tipo de cambio flexible que rige para la fecha de hoy. Así lo ha comunicado el Banco Central de Bolivia. ¿Después de cuánto? 15 años. Después de 15 años, queda sin efecto el tipo de cambio oficial del 6.96. Un tipo de cambio que estuvo vigente durante al menos unos 11 años. Hasta hace algunos meses atrás, durante el gobierno de Luis Arce, cuando el dólar se encareció frente al boliviano y era imposible encontrar un tipo de cambio a 6.96. A partir de hoy, el tipo de cambio flexible oficial es de 9 bolivianos con 73 centavos por dólar. Porque estamos ordenando la economía, ¿para qué? Para que lleguen dolarcitos de afuera. Y aquí está el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual hemos cerrado un monto por más de 4.500 millones de dólares para ir invirtiendo año tras año para que la economía se vaya reactivando, se vaya ordenando. Y el 99.3% de los créditos en el sistema financiero están en bolivianos. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la cotización del dólar. Un gobierno que devalúa la moneda y causa la pérdida del 40% del poder adquisitivo de la moneda frente al dólar, está robando a cada ciudadano el 40% de su patrimonio contra el dólar. Pero esto no puede quedar constante y tenemos que ver la manera de mejorarlo. Y esta es la que hoy día el gobierno ha decidido, ¿no? El tipo de cambio por sí solo no resolverá la crisis. Puede convertirse en una herramienta para recuperar el equilibrio macroeconómico, pero únicamente si forma parte de un programa integral de reactivación económica. La extrema pobreza va a volver. Medicamentos, se ha disparado ya. Sobre esto va a subir otro más. Eso va a generar que esos costos seguramente nos los calae, pero también seguramente habrá alguna gente que intentará agarrar este tipo de cambio y vamos a sufrir el impacto en los costos. Que eso va a permitir que en realidad ingresen más dólares, más divisas y los ahorros en dólares realmente sean valorados y podamos mover los dólares en Bolivia. Creo que esto es para beneficiar a algunos amigos, a algunos compañeros, a algunos bancarios que tiene el gobierno. Porque la crisis boliviana no es económica, es una crisis de instituciones que no se respetan porque está lleno de ladrones, porque la ley no funciona, porque no hay moral, porque no hay ética, no hay principios. Hay repercusiones ya en el país. El empresario y jefe de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en esta primera jornada que entra en vigencia el dólar flexible. Vamos a dar lectura al mensaje que ha publicado Samuel Doria Medina. Ya se conoce el procedimiento con el que operará el Banco Central dentro del nuevo régimen cambiario. El Banco Central de Bolivia determinará el precio del dólar según la oferta y la demanda del día anterior. El tipo de cambio fluctuará entre unas bandas implícitas que manejarán las autoridades monetarias. De este modo, habrá menos necesidad de intervenciones del Banco Central como la que tendría que hacer o como la que tendría que haber en un mercado completamente fluctuante. Esto es lo adecuado en un contexto de escasas reservas de divisas. El gobierno está aprovechando un momento de altas exportaciones y baja demanda de dólares para inaugurar el nuevo régimen, que así tendrá un tiempo hasta que todos los actores se acomoden a él. Salir del tipo de cambio fijo es un paso adelante que sincera la economía y la del país. Más posibilidades de ingresos de divisas en un momento de crisis del sector externo por la debacle de la exportación de gas y por la testarudez del gobierno de Luis Arce en mantener todos estos años el mismo tipo de cambio de 2011, que se estableció cuando Bolivia estaba en un auge exportador. La estabilización de las finanzas requiere de otras medidas más, pero es bueno saber que ya ha comenzado, dice.
A la presidencia, Jaime Dun se ha referido a el dólar flexible. Jaime Dun dijo que devaluar el boliviano frente al dólar significa que el gobierno le está robando a los ciudadanos el 40% de su patrimonio. Esto dijo para corregir la economía. En vez de ir a tomar otras medidas, nuevamente el gobierno le está cargando la factura al pueblo boliviano, señala. Un gobierno que devalúa la moneda y causa la pérdida del 40% del poder adquisitivo de la moneda frente al dólar, le está robando a cada ciudadano el 40% de su patrimonio contra el dólar. Es inmoral. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si los números y la economía reflejan lo que hacemos bien o hacemos mal, ¿por qué están mal los números? Porque vivimos en un país donde no solo está mal la economía, es corrupto, es ladrón, es prebendal, es avasallador. Por eso Alianza por la Libertad dice que para corregir la economía no es ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, denme más plata, ¿para qué? ¿Para que se la roben? Nosotros lo que decimos como ciudadanos que tenemos que cambiar las cosas desde cada uno de nosotros. Porque la crisis boliviana no es económica, es una crisis de instituciones que no se respetan porque está lleno de ladrones, porque la ley no funciona, porque no hay moral, porque no hay ética, no hay principios. El alcalde de Cochabamba y líder de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, se ha referido también al dólar flexible. Dijo que la clave va a estar en facilitar las exportaciones y el retorno de esas divisas al país para poder estabilizar el dólar flexible. Hace un año, dijo, el dólar estaba por arriba de los 9 bolivianos. Miren, el tema del cambio es un tema. Ya hace un año todos sabemos que el dólar estaba encima de los 9 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, lo que esto puede ayudar dependiendo de la cantidad de dólares que se pueda conseguir de afuera hacia el país, realmente puede ser más bien positivo para el país. En realidad, lo que estamos haciendo ahora es simplemente diciendo a toda la economía nacional, el dólar estaba siempre en 9, 10 bolivianos, no se movía de ahí y va a seguir en ese precio. Ahora el tema está, la clave del éxito va a estar en que el gobierno logre traer dólares, que logre facilitar a los exportadores, que los exportadores traigan sus dólares al país y que hay un movimiento normal otra vez de los dólares en el país. Es decir, yo lo llamo como un bolsín. Puede inclusive no solamente subir de 9.73, como dicen, a 9.90 o 10, puede bajar a 8, a 7 inclusive, o puede bajar hasta 6.96 inclusive, si es que se inyecta una gran cantidad de dólares al país, pero sobre todo, los exportadores si logran traer los dólares, exportan y ahora con confianza pueden traer al país sus dólares. Entonces yo creo que si se les da las garantías necesarias, el país se puede normalizar totalmente con el tema bolsín que ha funcionado bastante bien. Evo Morales también se ha referido al dólar flexible y a los efectos que va a dejar consigo el haber eliminado el tipo de cambio oficial de 6.96. El expresidente dijo que el dólar flexible va a agravar el problema del mercado paralelo y ha criticado los impactos económicos negativos que dejará para el país. Presidente. Anteayer, ¿no? Antes de ayer, sí. Antes de ayer nos comunicamos y ayer ya en primer plano en los periódicos la devaluación. Banco Central de Bolivia determinará el tipo de cambio cada día hábil y lo publicará a las 20 horas. Esto es muy grave. ¿Quién entiende eso? Día, a ver, de lunes a viernes. Día hábil. Puede haber modificaciones. A las 8 de la noche voy a informar cuánto va a ser
¿Cuánto va a costar el dólar? Es gravísimo, ¿no? Para hacer daño a la economía popular, a la gente humilde. Su pretexto es, va a haber exportación y va a haber más dólares. ¿Acaso los exportadores, toda la plata traen en Bolivia, se lo dejan en los bancos del exterior? Qué bueno sería otra norma, diga, bueno, te por exportación, toda la plata entra al Banco Central de Bolivia. El ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinosa, le ha respondido a Evo Morales a raíz de las críticas y las observaciones al dólar flexible. Vamos a dar lectura a un mensaje que ha publicado en sus redes sociales. Espinosa acusa a Evo de haber destruido la economía boliviana. Tú respaldaste el modelo que terminó dejando al país con un dólar por encima de los 20 bolivianos, dice José Gabriel Espinosa. Sabemos que Evo Morales no escribe sus tweets, empieza, pero igual, aprovecho para mandarle un mensaje. Era evidente que ibas a criticar el sinceramiento de la economía. Solo en un modelo corrupto, opaco y basado en privilegios pueden prosperar los negocios a los que tú y el narcoterrorismo al que proteges están acostumbrados. No olvidemos que la confiscación de los depósitos en dólar comenzó en 2017, durante tu gobierno. Mientras le decían a Bolivia que sobraban reservas, ya estaban quitándole los dólares a los ahorristas para sostener una mentira que tú y tu entonces ministro de Economía conocían perfectamente. Y tampoco olvidemos que la devaluación del boliviano ocurrió con ese mismo ministro de Economía como presidente. No puedes desentenderte de esa responsabilidad. Fuiste tú quien puso a Luis Arce como candidato y quien respaldó el modelo que terminó dejando el país con el dólar por encima de 20 bolivianos. Una inflación superior al 20%, reservas internacionales prácticamente agotadas y la peor crisis económica que hemos vivido en décadas. Como si eso fuera poco, hace apenas unas semanas intentaste profundizar esa crisis con 53 días de bloqueos que castigaron sobre todo a los más pobres. Hoy Evo busca sembrar incertidumbre porque sabe que mientras más ordenamos la economía, más se destruye el sistema de privilegios que construyó durante casi 20 años. A quienes tienen preocupación, quiero decirles algo muy simple. El nuevo régimen cambiario busca normalizar la economía, no complicarle la vida a la gente. Desde ahora existe un solo tipo de cambio. Ya no habrá que pelear con el banco, con la casa de cambios, con las remedadoras o con quien vende un producto para saber cuál es el dólar verdadero. Si tienes un crédito en bolivianos, tus cuotas no cambian. Si recibes remesas, volverán a llegar directamente a tu cuenta sin perder dinero con el cambio en el camino. Si envías dinero al exterior, dejarás de pagar sobrecostos absurdos y quienes producen o exportan podrán operar sin maquillajes contables ni comisiones para acceder a divisas. Si toda transacción requiere un periodo de adaptación. Pero los beneficios de tener una economía transparente, conectada con el mundo y sin distorsiones serán muchísimos mayores que los costos de ese aprendizaje. Eso es lo que realmente le molesta a Evo Morales, porque cuando desaparecen los privilegios de pocos, también desaparece la posibilidad de usar a la gente como escalera para volver al poder, dice. Gobernadora del departamento de Santa Cruz, Paola Aguirre, señala y considera que la medida que ha sido decretada por el gobierno en torno al dólar flexible debe estar acompañada con regulación y no especulación. Hay que dar certidumbre y hay que exigirle a los exportadores que los dólares vuelvan al país producto del comercio exterior. Yo creo que seguir ocultando la realidad económica del país con un sistema ficticio que no refleja las circunstancias cotidianas en las que vive el ciudadano solo profundiza aún más la crisis y creo que el gobierno debe acompañar esta medida con otro tipo de regulaciones que permitan amplificar el mercado, que le den certidumbre a la ciudadanía y se evite la especulación
Y por supuesto, el plan de austeridad generalizado debe implementarse de una manera real a fin de que la ciudadanía boliviana vea esperanza en un futuro próximo de ver mejorada la economía del país. Así que en consecuencia se trataba de una medida inminente que el Ministerio de Economía y Finanzas debía adoptar y que debe ir acompañado de otras medidas con el propósito de que la ciudadanía pueda tener la esperanza de que en lo próximo mejore la situación económica del país. Doctora. Los transportistas están preocupados. Juan Yucra, que es dirigente del transporte pesado, señala que el dólar flexible va a provocar un incremento en el precio de los repuestos para los vehículos de este sector. Yucra dijo que esta medida no acompaña ni beneficia a su sector. Ha sido, creo, ya una mala decisión del gobierno. No es como que él estuviese aceptando ya que cueste 10 o 12, pues seguramente ahora el paralelo va a subir, porque cuando se maneja este tipo de movimiento o el dólar se lo esconden y va a empezar a subir. Entonces creo que esto va a perjudicar incluso por el tema de los repuestos, los aranceles que se paga. Hay impuestos que hay que pagar, entonces esto yo creo que se va a subir. Entonces esperemos de que no haya mucho, pero esto se va a ver en el transcurso de estos días cuánto se va a manejar. Pero para nosotros como sector transporte ha sido una medida mal acertada. No, por eso ya lo ha devaluado prácticamente, ¿no? Si usted compraba, porque en el banco, digamos, era 7 pesos, hoy va a tener que pagar 9, no sé cuánto es, 9.70 o 10 bolivianos. Entonces el paralelo seguramente va a ser un poco más, ¿no? Entonces nuestra plata se está devaluando a medida que va pasando, ¿no? Entonces creo que para nosotros ha sido una mala medida acertada. No va a afectar, pues no, porque va a empezar a subir más las cosas, la gente ya prevé y realmente esto debería buscar otros mecanismos el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el tema de exportación, evidentemente estos bloqueos los ha perjudicado para que ingresen divisas, pero esto hay que mover para que vuelvan a retomar. Pero la verdad es que el gobierno no está siendo bien asesorado. ¿Qué dicen los pequeños y los medianos productores aglutinados en FEDEMIPE a raíz de esta nueva disposición que tiene que ver con un dólar flexible que cotiza el lunes 29 de junio a 9 bolivianos con 73 centavos? Carmen Santander considera que esta es una medida que va a golpear a los pequeños y a los medianos productores. Fuimos abandonados por el gobierno, no nos consultaron y ahora, dijo, somos nosotros quienes vamos a tener que pagar las consecuencias. Lamentablemente el sector de la micro y pequeña empresa ha sido el sector que más está golpeado. Estos más de 50 días de bloqueo casi ha destruido al sector de la micro y pequeña empresa, porque lamentablemente el gobierno no está apoyando al sector. Se ha olvidado de nosotros y nosotros, el sector de la micro y pequeña empresa, movemos la microeconomía, somos creadores de fuentes de empleo. Van a hacer lo que les da la gana, no va a haber un control, porque ya una vez que ha subido el dólar, ya no era el oficial el 6.97, ha empezado a subir la materia prima. Por ejemplo, un metro de tela que costaba 15 pesos, ahora se lo encuentra usted en el mercado a 30 bolivianos y no hay a quién reclamar. Lamentablemente con este bloqueo por este maldito orgullo y estamos totalmente indignados por el apretón de manos y el abrazo que ha hecho el presidente. Una persona que ha hecho tanto daño, ha habido muertes. No creo que haya control, Lamentablemente ya al mercado, ayer fui al mercado a hacer compras de canasta familiar, ya han subido. ¿Y por qué está subiendo? Porque ya ha subido el dólar. O sea, la mentalidad de muchas personas están especulando. Lamentablemente es así. Y estamos en emergencia porque ¿quiénes son beneficiados? La gente que maneja dólares, la gente que tiene depósito de dólares. Nosotros no.
El analista económico Fernando Romero dijo que el dólar flexible va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros. La pregunta sigue sin respuesta, dijo. Hay un dólar flexible, hay un único tipo de cambio, pero aún los bancos no cuentan con los dólares suficientes y necesarios para poder entregar los ahorros en dólares a todos aquellos ciudadanos que no pueden retirarlos desde hace varios años atrás. Fernando Romero considera que esta medida va a beneficiar a unos en desmedro de otros. Va a haber ganadores y perdedores en este escenario. Por ejemplo, para quienes importen carburantes, importen medicamentos, insumos y materias primas, si bien ya hace tiempo atrás han trabajado con un dólar más caro, pero sin embargo creo que ahora con un tipo de cambio oficial se está también oficializando una devaluación y que esto puede tener un shock a corto plazo inflacionario y en el bolsillo de la gente, que pienso yo luego el mismo mercado va a acomodar, pero también hay ganadores quienes tienen los activos en dólares, ¿no? Por ejemplo, los ahorristas, quienes tengan DPFs o quienes tengan que cobrar, por ejemplo, sus anticréticos en dólares. Bueno, si les pagan en bolivianos, ahora van a recibir una cantidad mucho más grande, ya no va a haber esa discusión entre si me pagan o no con el tipo de cambio oficial, con el paralelo. Y además hay que ver cómo van a responder los bancos, ¿no? A mí me preocupa esto, creo que es importante de notar, si es que el Banco Central de Bolivia, como el sistema financiero, van a tener el respaldo de divisas para poder cubrir cualquier retiro que se quiera hacer el día de hoy. Por ejemplo, si yo deseo comprar 30.000 o 40.000 dólares de un banco determinado, si es que el banco va a tener la posibilidad, porque si vamos a los bancos y no nos responden, los clientes financieros, como también cualquier persona natural jurídica, va a recurrir nuevamente al mercado paralelo y eso puede hacer que el mismo suba. A las calles hoy lunes durante la primera jornada del dólar flexible. El dólar no supera la barrera de los 10 bolivianos. 9.95 para la compra, 9.85 para la venta. Para comenzar, vamos a tomar en cuenta de que hoy día es el primer día que está en vigencia el famoso dólar flexible que el gobierno ha impuesto, ¿verdad? Ya. Ahora, las repercusiones en la población sobre ese tema habría que esperarla, ¿no? Es un día, son 10, 11 de la mañana, entonces de momento no se ha visto ninguna gravitación. Ya, el dólar para la gente que compra en el mercado paralelo o negro donde yo trabajo, siempre ha habido y siempre va a haber, ¿ya? Ahora el tema es de que habrá que preguntarle al gobierno si tiene dólares ellos disponibles para su venta. Habría que preguntarle si hay dólares en el banco para vender a la población para sus diferentes necesidades en dólares, ¿no es verdad? Bueno, es una pregunta muy interesante la suya. Aquí rige una regla sencilla y simple, ¿ya? Es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay compradores de dólares, el dólar paralelo se sube un poquito. Cuando no hay compradores de dólares, es decir, la demanda no existe, se mantiene o se baja el precio del dólar. ¿En cuánto está ahora para usted? En estos momentos estamos comprando con 9.85 y vendemos con 9.90 hasta 9.95 la venta, ¿no? Las denuncias en torno a hechos, sí, las denuncias, deme el cuadro genérico, le pedí, por favor, está lleno de documentos eso, luego vamos a ese, gracias. Las denuncias en torno a hechos de corrupción, cobros, extorsiones y sobornos no cesan en la aduana nacional. Primero fue el entorno de Johnnycito Fernández, el hijo del exalcalde Johnny Fernández. Luego fue el audio que devela la negociación entre contrabandistas y personal de la aduana en Tarija. Luego, el testimonio de dos funcionarios aduaneros en Oruro que denuncian que se les está exigiendo recaudar, fruto de las extorsiones a los contrabandistas para entregar a la gerencia general
y a la presidencia de la aduana. Y en las últimas horas se conoce un cuarto caso, fíjense ustedes, ahora sí, un cuarto caso que ahora complica y salpica al presidente de la Aduana Nacional, don Alberto Soto de la Vía. Un informe del 15 de mayo del 2026, deme la carátula del informe, no lo puso allí Diego, quiero ver la carátula, no, esa es otra cosa. Eso es otra cosa, señor, no tiene nada que ver. Diego, ¿cómo no va a poner el informe de la carátula? A ver. Sí, lo tiene aquí listo, no lo han jalado ustedes niños allí en Control Central. ¿Cómo va a estar llegando? Este es un informe que ha sido evacuado el 15 de mayo del 2026. El agente de la aduana en Arica, don Nelson Bernardo Ignacio Rivera Michel, le envía un informe, ¿sí? Llámele a Diego, por favor, o les cuesta mucho agarrar un teléfono, niños. Ahí está. El agente de la aduana en Arica, don Nelson Bernardo Ignacio Rivera Michel, le ha enviado este informe al presidente de la aduana nacional, don Alberto Soto de la Vía. Un informe a través del gerente regional de la aduana en Oruro. Un informe de 7 páginas. Un informe que establece el informe del estado situacional de la Agencia Exterior Arica al 15 de mayo del 2026. Si uno va a la penúltima hoja de este informe, ahora sí deme la penúltima página, por favor. El agente de la aduana, el que puso siempre, el agente de la aduana en Arica denuncia que no coordina, que no recibe respuesta a sus informes, que no recibe respuesta a sus pedidos, que las cámaras de seguridad no funcionan, que los DVRs no funcionan, que se han robado UPS. Es decir, hace conocer cuál es la situación de las oficinas de la aduana en Arica. Pero sí recibo llamadas constantes, dijo, para dejar pasar mercadería de contrabando. Y uno dice, ¿estos son los llamados a luchar contra el contrabando o a hacer un negocio del contrabando? A ver, vamos a leer la parte de este informe. Vamos a la pantalla completa y dice: se tiene poca comunicación y recepción con el gerente regional de Oruro, Miguel Ángel Nogales, ya que desde que asumió de forma interina nunca se preocupó ni coordinó ningún tipo de trabajo con la Agencia Exterior Arica, ni contestaba las llamadas y mucho peor los informes, lo que perjudicó la dinámica de las actividades laborales en más de una ocasión. Tal vez al tener total desconocimiento del comercio internacional y desconocimiento también de la labor que desarrolla nuestro país desde territorio chileno mediante la aduana nacional. Se le enviaron informes que nunca tuvieron respuesta y la única preocupación, escuche usted bien, la única preocupación que tiene es la de solicitar que se coadyuve con su persona y el gerente general, ingeniero Gabriel Montalvo, gente de Dionisito Fernández, mediante el encargado de UCOE en Oruro, Rafael Justiniano Barba, ex funcionario también de la alcaldía de Santa Cruz. ¿Qué quería que coordinen? El paso de contrabando para beneficio propio, indicando que son órdenes suyas, sistema que se rechazó desde un principio y al no colaborar con sus pretensiones dolosas quedamos al margen de su círculo de confianza. Fíjense ustedes, este es parte del informe y vamos a la última hoja, vuelve estudio ahora sí, vamos a la última hoja. ¿Qué dice el informe de don Nelson Bernardo Ignacio Rivera? En la última hoja, en el inciso D, ya en la parte de conclusiones y recomendaciones. Dijo o dice: de no ser tomado en cuenta este informe situacional, me veo obligado a poner mi cargo a disposición, ya que al amar a mi país estoy realizando gestiones de mucho alcance y gran envergadura,
estoy realizando las gestiones para que todos los bolivianos seamos beneficiados. El inciso F dice, se recomienda a su autoridad tomar en cuenta estos antecedentes, ya que no solo manchan la institución, también manchan su nombre y afectan directamente la imagen de nuestro gobierno y la de nuestro señor presidente. Sin otro particular, firma allí Nelson Bernardo Ignacio Rivera Michel, agente aduana exterior en Arica. Fíjense ustedes, este es un informe. 15 de mayo, estamos ingresando al mes de julio. No sé si le esconden los informes al ministro de Economía y Finanzas, don José Gabriel Espinosa. No sé, la aduana es un ente en teoría independiente, pero depende del ministro de Economía y Finanzas. Lo preocupante del caso sería que José Gabriel Espinosa sepa de esto y dé por bien hecho el contrabando. No me va a sorprender porque don Alberto Soto no se sonroja al momento de mentir, ¿no? No me va a sorprender que salga y lo acuse de que sea también un contrabandista este señor. Y si es un contrabandista, ¿qué hace poniéndolo como agente? ¿Por qué ocupa un alto cargo? ¿Y por qué no responde a esta denuncia? Porque las cosas vienen de mal en peor en la aduana nacional. ¿Sí? Denuncia tras denuncia tras denuncia. No hace nada el ministro de Economía. No hace nada el presidente del Estado. Entonces uno se pregunta, ¿no será que son parte de esta estructura corrupta que está funcionando en la aduana nacional? ¿No será que el presidente y el ministro son parte de estas cosas que huelen a podrido en la aduana nacional? Aquí nosotros salimos con nombre y apellido y con documentos oficiales. No venimos con chismes ni con diretes. Documentos, nombres, lugares y momentos donde se están realizando los hechos de corrupción que se está denunciando en la aduana nacional. No habla el ministro, no habla el presidente. Y eso dice muy mal del gobierno. Eso dice muy mal, porque pareciera ser que son parte de la corrupción, son parte del contrabando y son parte de las recaudaciones irregulares pro bolsillo que se están dando en esta institución del Estado. El senador José Manuel Ormachea se ha referido a este que es un escándalo. Primero la gente de Dionisito Fernández, después el audio en Tarija, después las declaraciones de los funcionarios en Oruro, ahora un gerente o un agente de la aduana en Arica que acusa al presidente de la aduana y de su gerente general y nadie dice nada. José Manuel Ormachea exige al gobierno reestructurar la aduana nacional que está manchada de corrupción. Exigimos una investigación, dijo, una investigación seria en torno a este informe que se ha conocido en las últimas horas, señala. Es una de las promesas de Rodrigo Paz que nunca las ha cumplido, cerrar la aduana. También casas de 2 pisos, bonos para todas las mujeres, ¿no es cierto? Para el 50+1 del país, bono permanente todos los meses por el hecho de existir. Entonces, bueno, pues inclusive la Central Obrera Boliviana les ha pedido que cumplan sus promesas de campaña en el pliego petitorio, que al final nunca supimos de qué se trataba realmente. Creo que ha sido a puertas cerradas, se está hablando de mesas de trabajo, pero ya dependerá del gobierno qué promesas debe cumplir, que son, creemos nosotros con la responsabilidad que nos caracteriza, todas las que se deben cumplir, que no hay que empeñar la palabra en vano, porque eso es lo que hace que no tengamos certidumbre como país, prometer una cosa y después hacer otra, ¿no es cierto? Entonces, invitamos al gobierno nacional que evalúe qué le es posible cumplir de su campaña política y entre ellas cerrar la aduana, reestructurar la aduana, repensar la aduana, reidear la aduana. No vendría mal, porque es una institución que ha sido marcada durante muchos años por la corrupción. El senador de la Alianza Unidad, César Mentasti, también se ha referido a las denuncias que vienen conociéndose en los últimos días en torno a la aduana nacional. La aduana está plagada de corrupción, dijo. Por eso venimos conociendo una serie de denuncias en torno a su administración. Si Rodrigo Paz no va a cumplir su promesa de campaña y no va a cerrar la aduana, dijo,
por lo menos, señor presidente, reestructure esa institución que se ha convertido en un antro de corrupción, señala. Amerita inmediatamente un proceso de investigación. Amerita inmediatamente un proceso de investigación desde aquí el legislativo, desde el Ministerio Público, desde el propio Ejecutivo, para dar con los responsables y primero que nada para evidenciar las pruebas que usted manifiesta, ¿no es cierto? Primero hay que identificar si tiene algún indicio de veracidad y si es así, dar con los responsables y por supuesto inmediatamente ponerlos ante la justicia, porque estamos hablando de delitos también, ¿no? Delito de contrabando en este caso, ¿no? Entonces, y hay una llamada de atención al gobierno para que haga un poquito de énfasis en lo que significa la administración de la Aduana Nacional, que además también quiero recordarle al presidente, en su campaña mencionaba que no iba a haber aduana, ¿se acuerdan? Entonces necesitamos o la reestructuración o lo que él ha prometido en campaña, pero algo que nos permita a los bolivianos creer, al menos, que se va a limpiar un poco la corrupción en esta institución. Yo creo que sí, porque la aduana es una institución totalmente plagada de corrupción y ustedes lo saben, ¿no? Lamentablemente es difícil llegar con toda la corrupción que eso implica porque no tenemos el poder coercitivo tampoco para hacerlo, ¿no? Ni el ejército ni la policía pueden estar en las fronteras. Sin embargo, los propios funcionarios por ahí se ven tentados a ser corruptos. Entonces hay un refrán que dice, la ocasión hace al ladrón. Entonces tenemos que investigar y dar severas pruebas de que esta administración, al menos el presidente Paz, está en contra de la corrupción. El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Macedonio Vargas, dijo que va a pedir una reunión con el presidente de la Aduana Nacional para pedirle informes respecto a las últimas denuncias que se vienen conociendo. El diputado Vargas dijo, no se puede encubrir estos hechos de corrupción que se están gestando en esta institución. Sí, mira que yo estoy encargado del Comité de Lucha contra el Narcotráfico y en el mismo Oruro he mandado una petición de informe cómo es la situación, digamos, de las mercaderías y las denuncias que han pasado por el control aduanero. Si hay denuncias hay que hacer las investigaciones correspondientes. Hoy mismo yo me siento en unos 20 minutos con el presidente de aduanas, voy a tener una reunión con él y para poder, digamos, preguntarle y que me dé alguna información correspondiente de cómo se está manejando nuestra institución que es Aduana Nacional. ¿Se va a pedir informes al respecto? Se ha pedido ya informes correspondientes, pero ustedes bien como conocen, se tarda esto en llegar a ser respondido, no tiene su tratamiento correspondiente, pero sí ya se ha pedido el informe correspondiente y si, digamos, hay alguna denuncia de cualquier situación, hay que hacer el esclarecimiento correspondiente y si es un funcionario técnico debe ser destituido inmediatamente. Obviamente debe haber cambios para tener una buena eficiencia. Ustedes bien saben que nosotros como Oruro somos zona fronteriza y es de mucha importancia esta situación. La diputada de la Alianza Libre, Patricia Arancibia, también se ha referido a las denuncias y al último informe del agente de la Aduana Nacional en Arica. Arancibia dijo que es lamentable que a medida que pasan los días se conozcan nuevas denuncias de corrupción, extorsión y sobornos en la Aduana Nacional. El presidente prometió que iba a desaparecer la aduana, dijo, y hasta ahora no lo hace. Es necesario que gente idónea ocupe cargos públicos y no gente con antecedentes, señala. Es hacer recuerdo la denuncia que ha sentado un diputado del departamento de Santa Cruz, en el que se establece que la administración de la aduana regional había sido cedida en calidad de venta, que se había hecho un pago de $500.000. Esa situación se debe de investigar. Lo primero, ¿ya? A raíz de esta investigación va a salir quiénes son las autoridades que son parte de estos hechos ilícitos y las pruebas están ahí, ¿no? Por parte de este funcionario que está denunciando ya las actuaciones irregulares por parte del director interino de la aduana, quien ha negado todas estas denuncias realizadas por el diputado, en el que incluso se habían vendido pegas, se habrían vendido espacios al interior de la aduana justamente para dejar pasar contrabando, ¿no?, a nuestro país. Creemos que
Debe el presidente agarrar y utilizar el eslogan de lucha y erradicar la corrupción. Así como dijo que va a terminar con el estado tranca, también debe terminar con el estado de corrupción en el que se está implementando durante su gobierno. No es solamente la herencia que nos ha dejado los anteriores gobiernos, sino también él está siendo permisible y está dejando que estos actos de corrupción avancen. Recordemos que durante la campaña el presidente Rodrigo Paz, ¿no?, ofreció como propuesta electoral el hacer desaparecer la aduana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dijo una cosa en campaña y ahora como presidente hace otra, ¿no? Y apañando los actos de corrupción a través de la designación de personas que no cuentan con la pericia, con la idoneidad. La vicegobernadora del departamento de Santa Cruz, Paola Aguirre, se ha referido a esta nueva denuncia, a este informe que salpica al gerente general de la aduana, Gabriel Montalvo Vaca, y al presidente de esta institución, don Alberto Soto de la Vía. Las denuncias de corrupción, malos manejos, extorsión y sobornos están debilitando aún más al gobierno nacional, a quien le falta firmeza para poner orden, señala. Mientras no tengamos un órgano judicial que garantice que toda persona que sea sorprendida cometiendo delitos de corrupción en instituciones públicas va a ser procesada, este tipo de situaciones van a continuar, porque en nuestro país, desgraciadamente, la gente no le tiene miedo a violar la ley, porque saben que es fácil evadir su aplicación por un contacto, por una influencia, por una amistad. Entonces, existe una sintomatología generalizada y lamentablemente estos hechos deslegitiman más un gobierno ya golpeado y cuestionado por su falta de carácter para ejercer orden frente a situaciones críticas que le han provocado serios daños a nuestro país. Si las instancias oficiales no lo hacen, el Ministerio Público y el órgano judicial son las autoridades competentes para hacer esto. No podemos seguir normalizando la corrupción y la irregularidad en el ejercicio de la función pública. Eso deslegitima a un gobierno y por ende desestabiliza a una sociedad que necesita gobernantes que gobiernen. La presidenta de FEDEMIPE, la señora Carmen Santander, dijo: ¿y dónde está la promesa de campaña de cerrar la aduana nacional? Rodrigo Paz prometió y no está cumpliendo absolutamente nada de sus promesas de campaña, dijo. El contrabando afecta a los pequeños y a los medianos productores, señala. Realmente que está destruyendo al sector de la micro y pequeña empresa es el contrabando indiscriminado, la ropa usada. La ropa usada usted va a ver en todas las esquinas, se están vendiendo. Eso nos está destruyendo y no hay ningún control. Señor Rodrigo Paz Pereira, por favor, tome en cuenta el sector de la micro y pequeña empresa. Nosotros somos creadores de fuentes de empleo. Nosotros pagamos nuestros impuestos, movemos la microeconomía del país. Obviamente que está muy mal, porque lamentablemente son pues personas que tienen poder, los que están metidos en el narcotráfico, en el contrabando de ropa usada y demás. Porque nosotros no, nosotros cometemos un pequeño error y vamos a la cárcel años. Claro, obviamente, como él ha prometido, el señor Rodrigo Paz Pereira ha prometido cerrar la aduana. ¿Por qué no cumple todo lo que ha prometido en su campaña? ¿Por qué no cumple? Ahora está manejado por una mafia. Ustedes. Sáquenlo el original, por favor, Francisco, he mandado yo un screen. Denunció contrabando, denunció corrupción el 15 de mayo. Un mes después, lejos de recibir un memorándum de felicitación, lejos de ser convocado para que dé toda la información y se sancione a los responsables del contrabando que se pedía pase desde Chile a Bolivia,
Uno de los aludidos, en este caso don Alberto Soto de la Vía, que es quien firma el memorándum, aquí el agente de la aduana en Arica acusa que recibe llamadas para dejar pasar mercadería de contrabando que sería de propiedad de Alberto Soto de la Vía. Y claro, si Alberto Soto no está metido en actos y hechos de corrupción, en contrabando, lo mínimo que tenía que haber hecho era felicitarlo y presentar una denuncia contra los responsables, contra el gerente general, don Gabriel Montalvo Vaca, y contra el gerente de la aduana en Oruro, don Miguel Ángel Nogales. Pero no, señores. El señor decide desvincular, despedir, echar a la calle a la persona que ha denunciado contrabando, a la persona que ha denunciado que no se está controlando y que se está dejando pasar mercadería que sería propiedad de Alberto Soto de la Vía. Vamos a leer el memorándum que dice: Aduana Nacional, memorándum 376-9/2026 para el licenciado Nelson Bernardo Ignacio Rivera Michel, de Alberto Soto de la Vía, presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, referencia retiro 16 de junio del 2026. De mi consideración, en aplicación al inciso D del artículo 39 de la Ley General de Aduanas, comunica a usted que se dispone su retiro de la institución en virtud del carácter provisional de su designación a partir del 18 de junio, siendo sus haberes cancelados hasta el 17 de junio inclusive. Mucho agradeceré, haga su informe final y demás consideraciones. Asimismo, recuerdo dar cumplimiento a la declaración jurada. Atentamente, Alberto Samuel Soto de la Vía, presidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional de Bolivia. Fíjense ustedes, así nomás es en este país. Quien denuncia es castigado. Lo despiden, lo destituyen por hacer conocer que recibe llamadas para dejar pasar mercadería de contrabando del señor presidente de la Aduana Nacional, don Alberto Soto de la Vía. Si Rodrigo Paz quiere que el país le crea que está luchando contra la corrupción, contra el contrabando, contra la extorsión, contra el soborno y contra las recaudaciones, va a tener que decir algo de esto. Porque esto ya es ahora contra su presidente de la aduana, esto ya es contra don Alberto Soto. Y si no es el presidente, tendrá que hacerlo el ministro de Economía. Pero seguir guardando silencio en torno a estas irregularidades los va a hacer cómplice a los dos. Los va a hacer cómplice a los dos. Y no se trata de que llegue la justicia y no se trata de que sean procesados y encarcelados. No, señores. Lo mismo pasaba con Arturo Murillo. Y cuando se denunciaba estos hechos, nadie pedía que los metan presos. Porque en el momento en el cual eran denunciados, tenían el poder, ostentaban el poder. Pero es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Para el presidente, para el ministro y para este señor, don Alberto Soto, que ahora ostenta el poder en la Aduana Nacional. Por ahora, no va a ser por siempre. El vicepresidente del Estado, sí, el vicepresidente del Estado ha emitido un comunicado oficial a raíz de estas irregularidades y denuncias. Primero, la gente de Dionisito Fernández. Después, el audio de Tarija. Después, la declaración de los funcionarios de Oruro. Y ahora, este informe. ¿Qué viene después? ¿Videos? ¿Quieren videos? ¿El presidente quiere videos de don Alberto Soto recibiendo maletines? ¿Qué es lo que quiere? A ver, vamos a leer el comunicado oficial de la vicepresidencia del Estado. ¿Qué dice? La vicepresidencia, si pueden meter el zoom y vamos leyendo, porque eso no, miren, ni yo puedo verlo, que tengo buena vista. Métale sin miedo, por favor, vamos. Vamos hacia arriba y después va bajando. Dice, vamos arriba, vamos más arriba, que se vea el escudo de la vicepresidencia. Ahí está. Comunicado oficial. La vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más enérgico rechazo frente a las graves denuncias de presuntos cobros irregulares, coimas, venta de cargos y posibles hechos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la Aduana Nacional en los departamentos de Tarija, Oruro y Santa Cruz. Estos hechos, de confirmarse, constituyen una grave vulneración a los principios de legalidad, transparencia y probidad que deben regir el ejercicio de la función pública, además de afectar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Las denuncias conocidas durante el mes de junio incluyen la difusión de audios que presuntamente revelan pagos irregulares para facilitar el ingreso de mercadería de contrabando en Tarija, investigaciones que alcanzan a funcionarios de la Regional Oruro y denuncias sobre una presunta venta de cargos jerárquicos vinculada a designaciones de exfuncionarios provenientes de Santa Cruz. Estos hechos exigen una investigación inmediata, objetiva y exhaustiva que permita establecer la autenticidad de las pruebas difundidas y determinar responsabilidades, garantizando el debido proceso y la aplicación de la ley sin distinciones. La vicepresidencia toma conocimiento de que la Aduana Nacional ha iniciado procesos internos de investigación, la separación de algunos funcionarios y una reestructuración institucional. No obstante, la magnitud de las denuncias demandan resultados concretos y verificables. Los ciudadanos esperan que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que cualquier persona que haya utilizado un cargo público para obtener beneficios indebidos o favorecer actividades ilícitas responda ante la justicia. La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia exhorta al Ministerio Público, a las instancias de control y a las autoridades competentes a actuar con absoluta independencia, firmeza y celeridad para esclarecer los hechos denunciados y sancionar a los responsables, porque la corrupción no reconoce fronteras departamentales y no puede tener cabida en ninguna institución del Estado. La Paz, 29 de julio del 2026, dice el comunicado de la Vicepresidencia del Estado. Vamos a una pausa y cuando regresemos, la mañana de este lunes llegó un tren proveniente de Puerto Suárez. Traía consigo más de 1 millón de litros de gasolina. Cuando regresemos, le contamos los detalles.